Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan. Y llegamos a una sección que muchos han separado de lo que se ha dicho anteriormente. Pero nosotros pensamos que esto es parte de lo que el apóstol Juan ha estado hablando antes y que no es algo separado. Él nos ha estado diciendo cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos conocer que somos sus hijos, y la forma en que podemos saberlo es porque le amamos y que guardamos sus mandamientos. Más adelante él va a decir que los mandamientos no son gravosos. Aquí no estamos hablando en cuanto a los 10 mandamientos, sino que estamos hablando en cuanto a los mandamientos que dio el Señor Jesucristo. Somos introducidos aquí al lugar santísimo en una relación muy personal con el Señor Jesucristo. Alguien ha dicho o ha hecho una división que nos gusta mucho y quisiéramos compartirla. En la epístola a los Romanos se nos muestra cómo nosotros salimos del lugar de esclavitud. En la epístola a los Efesios tenemos cómo entramos al lugar donde podemos tener un banquete. En Hebreos se nos muestra cómo nos acercamos al trono de la gracia. Y aquí en la primera epístola del apóstol Juan se nos presenta cómo nos acercamos a la presencia divina. La forma en la cual usted y yo podemos tener seguridad, y no solo ser una prueba para nuestro prójimo, sino para con nosotros mismos, de que somos hijos genuinos de Dios, es por nuestra obediencia a Él, y que queremos complacer al Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Esto es lo que se nos destaca aquí. Pensamos que hay algunas personas que hoy aprietan sus dientes y dicen, sí, le obedeceré. Pero la motivación no es el amor, y esa es la motivación para la obediencia. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es como ese niñito a quien su madre le envió a sentarse en un rincón y poner su rostro contra la pared. Ella escuchó un ruido en ese rincón y le preguntó, «Juanito, ¿estás sentado?» Y él contesta, «Sí, mamá, pero estoy de pie dentro de mí». Creemos que hay muchos de los hijos de Dios así en el presente. Ellos obedecen exteriormente algunas reglas y normas, y esa es otra de las razones por la cual no nos gustan todas esas artimañas que se presentan en el día de hoy para vivir la vida cristiana, o alguna clase de filosofía que uno deba seguir. Pero la gente trata de hacer eso, pero no está obedeciendo, sino que están de pie por dentro. No están haciendo esto porque amen al Señor Jesús. Cuando usted resuelve este problema y le ama a Él y quiere obedecerle, hace eso porque le ama. Y entonces los problemas matrimoniales hallan su solución, y mucha de la incertidumbre que tiene usted en el corazón en el presente, todo eso desaparece. Y esa es la razón por la cual esto es tan popular hoy. Cuando alguien comienza a hablar en cuanto a cómo debe uno vivir la vida cristiana, la gente se acerca corriendo, y entonces se le dan unas cuantas cosas, reglas y normas que deben seguir. A muchas personas les gusta apoyarse en algo, aunque sea una caña cascada. Quieren algo en que apoyarse, pero eso no les va a ayudar. Eso no les va a mantener de pie. Es algo que está basado en una relación de amor. La salvación es un asunto de amor, amigo oyente. Juan nos va a decir eso más adelante. Le amamos porque Él nos amó primero. Juan ha dividido a los creyentes en 3 grupos. Hijitos, o sea, aquellos que son pequeños, o recién nacidos, digamos. Aquellos que son pequeños y se les ha perdonado los pecados. Ese es el cuadro de todos los creyentes. Todos nosotros pasamos por ese punto en un momento de nuestra vida. Luego, Él habla a los padres, porque habéis conocido, dice, al que es desde el principio. Eso quiere decir desde el principio de la venida de Cristo a este mundo. Vosotros le habéis conocido, es decir, al Señor Jesús, desde el momento de la encarnación hasta el momento en que Él fue crucificado en la cruz y resucitado de entre los muertos. Luego Él dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y también Él dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí Él utiliza otra palabra diferente para hijitos. Este es el lugar donde todos comenzamos. Uno no puede agregar nada a eso. Esto habla de los creyentes, jóvenes y viejos, que le conozcan. Y uno no puede ir más allá de eso. Esto es aquello de lo cual nos habló el apóstol Pablo. Pablo dijo, aún al final de su vida, cuando él escribió a los filipenses, dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, esto no es algo teórico. ¿Cómo llega usted a conocer a alguien, amigo oyente? Bueno, usted conoce a alguien viviendo con él, día a día.
Eso es algo que uno descubre aún en el matrimonio. Después de haber vivido con la esposa por muchos años, uno se da cuenta que ella ha llegado a conocerlo bien a uno, y uno ha llegado a conocerla bien a ella. Uno comparte muchas cosas, y eso permite conocerse muy bien, por cierto. Luego de pasar los años, uno puede recordar los momentos antes de casarse hasta el mismo presente. Y así llegan a conocerse bien el uno al otro. Ahora, ¿cómo va uno a conocer al Señor Jesucristo? La única manera de hacerlo, amigo oyente, es por medio de la palabra. Hay muchas personas que piensan que si ellos van a un estudio bíblico una vez por semana o estudian algún cursillo, que de alguna forma u otra llegan a ser súper santos. Amigo oyente, la palabra de Dios es como la comida. Es algo maravilloso poder ir a uno de esos estudios bíblicos una vez a la semana. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero usted puede imaginarse el ir a un lugar y comer una buena comida y luego decir, bueno, regresaré la próxima semana y volveré a comer entonces. Eso no es muy bueno, ¿verdad? Es por eso que creemos que un programa radial diario como este, por ejemplo, es algo importante, porque así podemos recibir comida espiritual una vez por día, y en algunos lados el programa se repite 2 o 3 veces al día. En cierta ocasión nos encontramos con algunos de nuestros oyentes, y una señora nos dijo que ella escuchaba este programa 2 veces al día. Y hablando honradamente, amigo oyente, esta gente escucha la misma cosa repetida. Y a veces nosotros nos cansamos de escuchar lo mismo. Sin embargo, así es como uno puede crecer a través de la palabra de Dios. Ese es el pan de vida. Si nosotros vamos a conocer a Cristo, tenemos que vivir con Él, y Él tiene que vivir con nosotros. Así es como podemos llegar a conocerle de veras. Esto no es algo teórico, esto no es algo idealista, algo que uno escucha y lo escribe por allí en un cuaderno de apuntes y luego se olvida. La cuestión es la siguiente, amigo oyente, y debemos decirlo directamente. ¿Vive usted con Cristo? Hay personas que dicen, bueno, he perdido a mi compañero y ahora estoy viviendo sola. Otros, en cambio, escriben diciendo, aunque perdí mi compañero, ahora tengo al Señor Jesucristo conmigo y no estoy sola. Amigo oyente, está bien el vivir con Él, no importa quién sea usted. Si usted vive con Él, eso le ayudará a crecer, y de eso es de lo que Juan nos está hablando aquí. Luego él dice algo más. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Esto habla de aquellos que están creciendo porque le conocen. Ellos han estado viviendo con Él. Luego tenemos aquí, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Cuando él le había hablado antes a los jóvenes que eran fuertes y que eran capaces de vencer al maligno, él no había mencionado el hecho de que la palabra de Dios moraba en ellos. Ahora, ¿cómo habían ellos vencido al maligno? Bueno, por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Cuando usted, amigo oyente, descansa en el Señor Jesucristo, Él llega a ser algo personal para usted. Él llega a ser algo real y usted puede hablar con Él. Algunas veces aprovecho la distancia que media entre mi casa y el estudio, y cuando voy, ya sea del estudio a la casa o de la casa al estudio, aprovecho esos momentos para hablar con el Señor, para conversar con Él, para hablar en cuanto a mí mismo. No que Él no sepa en cuanto a mí, ni que yo esté informándole algo nuevo, sino que me gusta conversar con Él y pedirle ayuda. Y sin duda, algunas personas me observan hacer eso y pensarán que me falta algo o que estoy desequilibrado. Pero en realidad no interesa lo que ellos piensen. Lo importante, amigo oyente, es que nosotros necesitamos conocerle a Él. Y ahora notemos lo que nos dice aquí, que uno puede vencer al maligno. ¿Cómo puede uno vencer al maligno? Con la palabra de Dios. ¿Cómo es descrita la palabra de Dios? Bueno, la única arma ofensiva que se le ha dado a los creyentes es la palabra de Dios, la cual es la espada del Espíritu. Amigo oyente, si usted va a ser capaz de defenderse a sí mismo contra el diablo, usted va a necesitar la palabra de Dios. La razón por la cual muchos creyentes están siendo derrotados por el mundo es sencillamente porque ellos no están en la palabra de Dios. No interesa cuántos cursillos haya tomado usted, no interesa cuántas reuniones de estudio bíblico haya tenido usted una vez por semana. Hemos hecho eso por años. Pero descubrimos que muchas personas no maduran. Sin embargo, hay otros que sí maduran. ¿Por qué? Porque permanecen en la palabra de Dios.
Es necesario que usted, amigo oyente, coma 3 veces por día. Y usted necesita comida física para ser fuerte. Y también necesita comida espiritual para ser fuerte espiritualmente. Ahora, en este versículo 15 del capítulo 2 de la primera epístola de Juan leemos, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Fíjese usted, no améis al mundo. Ahora, ¿de qué mundo está hablando aquí Juan? Él no se está refiriendo al mundo de la creación, es decir, al sistema y orden que uno encuentra en la creación. Las flores florecen en la primavera, los árboles producen hojas, y en el otoño comienzan a cambiar a toda clase de colores, amarillo y dorado y rojo, luego caen y llega el invierno. Pero este no es el mundo que no debemos amar. No es a este mundo que se está refiriendo Juan aquí. Debemos amar este mundo que Dios ha creado. Es la creación de Dios y nosotros debemos hacer eso. Alguien ha expresado esto de la siguiente manera. El cielo arriba es un azul suave, la tierra abajo es un verde dulce. Algo vive en cada color. Ojos sin Cristo nunca han visto. Las aves deleitan con su trinar, las flores con una belleza profunda brillan, y ya que sé como sé ahora, yo soy suyo y Él es mío. ¿No le parece esto algo hermoso, amigo oyente? Porque Él es el Creador, nosotros somos y podemos amar su creación. Así es que Juan no se está refiriendo a eso. También debemos mencionar otra cosa a la cual Él no se está refiriendo. Él no está hablando aquí en cuanto a la humanidad. Porque se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? ¿El mundo de qué? El mundo de gente, el mundo de seres humanos. Porque Él amó al mundo, Él entregó a su Hijo unigénito. ¿Qué es lo que Juan quiere decir con esto entonces? Bueno, él está hablando aquí en cuanto a este sistema mundial en el cual usted y yo vivimos. Amigo oyente, debe creernos que hay un sistema mundial y es satánico. El apóstol Juan lo menciona en su Evangelio en el capítulo 14, versículo 30, donde dice, «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». El príncipe de este mundo. ¿De qué mundo? De este sistema mundial, de esta civilización de la cual usted y yo formamos parte, amigo oyente, con todos sus gobiernos, pertenecen a Satanás, los sistemas de este mundo. Usted recuerda que Él le ofreció al Señor Jesucristo los reinos de este mundo. No creemos que Él haya dejado ninguna nación de lado cuando le hizo esa oferta. Todo le pertenece a Él. Nosotros no debemos, pues, amar a ese mundo. Y Él lo menciona otra vez en el capítulo 16, versículo 11, donde dice, «Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado». Nuevamente debemos decir que el sistema que está en el mundo hoy es satánico. En la epístola a los Efesios se nos habla de la fundación del mundo en el versículo 4 del capítulo 1. Y Él está hablando aquí de la creación material, pero cuando uno pasa al capítulo 2 de esa epístola a los Efesios, en el versículo 2 dice, «En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo». Ahora, ¿cuál es la corriente de este mundo? Bueno, este es el mundo que está lleno de avaricia, con una visión egoísta, con placeres carnales, con engaño, con mentira, con peligro. Ese es el mundo en el cual usted y yo vivimos en el presente, y Él nos está diciendo aquí que no debemos amarlo. De paso, debemos decir que usted tiene que ser obediente a un mundo o a otro. O usted va a obedecer al sistema mundial y vivir en el mismo y disfrutarlo, o usted va a obedecer a Dios. Escuche lo que el apóstol Pablo tiene que decir aquí en su epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo». El apóstol Pablo está diciendo que entre él y el mundo se encuentra la cruz de Cristo. Ambos están tratando de ganarle, y yo, como hijo de Dios, soy obediente a Él, y la gloria le pertenece a Cristo. Usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, el mundo no está glorificando la cruz de Cristo. El apóstol Pedro habla de la misma cosa en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 20, donde dice, «Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero». Eso habla de contaminación, y luego él habló de antes de la corrupción del mundo. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo que es corrupto, contaminado.
Hoy se habla mucho en cuanto a la contaminación ambiental. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a la mente contaminada por la pornografía y un lenguaje vil? ¿Qué podemos decir del espíritu del hombre que está siendo adormecido por estas cosas? Nosotros no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Juan dice aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted, amigo oyente, no puede andar con esa multitud que sigue a Satanás toda la semana y luego andar con los que siguen al Señor los domingos. Usted puede correr quizá, pero está fuera de lugar. Eso es algo que uno no puede hacer, no debe hacer. Ahora aquí tenemos algo que es bastante interesante. No vamos a poder avanzar mucho en esto, pero queremos presentarlo por su importancia. En el versículo 16 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, «Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». Estas son las mismas tentaciones que Satanás presentó a Eva en el jardín del Edén, los deseos de la carne. Eva vio que el árbol era bueno para comer, el deseo de los ojos. Eva vio que la fruta era agradable a los ojos. Cuando uno observa la belleza que nos rodea, debemos tener cuidado porque uno puede ser atrapado en la belleza. Y luego tenemos la vanagloria de la vida. Eva vio que el árbol podría ser deseado para hacerle a uno sabio. ¿Cuál es nuestro enemigo? El mundo, la carne y Satanás. Y esa es la misma tentación que Satanás presentó al Señor Jesucristo. Él no ha cambiado sus tácticas, amigo oyente. Él las presenta ante usted y ante mí, y nosotros caemos o seguimos esas cosas. Vamos a observar esto, Dios mediante, en una forma más profunda y con más cuidado en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos, como lo hacemos con frecuencia, que estudie el resto de este capítulo 2 y se familiarice con su contenido. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus más ricas bendiciones.